Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de cáncer de colon y recto, un tema bastante interesante y que puede ayudar mucho al ámbito médico que se dedica a esto para su diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención, así como para la población que no se dedica a la medicina. Conocer un poco más acerca de este tema es de suma importancia para todos, ya que es una patología muy frecuente en la población y de la cual no se habla tanto como en el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino o el cáncer de próstata. Para empezar, vamos a abordar la epidemiología de la enfermedad. El cáncer de colon es la segunda causa principal de muerte por cáncer en México. Esto es muy importante ya que solamente está detrás del cáncer de pulmón y generalmente este cáncer no es detectado a tiempo y puede traer consecuencias bastante serias. Es la tercera patología oncológica más frecuente de la población general, es decir, es mucho más común de lo que muchos de nosotros creíamos. Y afecta igual hombres y mujeres, es decir, no hay un sexo en el que sea predilecto este tipo de neoplasia. Y el 90% de los casos se presenta después de los 50 años. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que últimamente se han presentado más casos en una población menor a 50 años. Sin embargo, como veremos más adelante, el punto de corte para tamizaje es a los 50 años. Para empezar, la mayoría de neoplasias de colon y recto comienzan como pólipos. Recordemos que pólipos es una protuberancia de la mucosa hacia la luz intestinal, ¿ok? Hay tres tipos diferentes de pólipos: el amartoma no neoplásico o juvenil, el pólipo hiperplásico y el pólipo adenomatoso. Para este estudio lo más importante va a ser el pólipo adenomatoso, ya que la mayor parte de cánceres colorectales inician como estos. Y bueno, para hacer un poco más buena onda con esto, se puede decir que el pólipo adenomatoso no es tan común que desarrolle cáncer, más bien es menos común. Ok, entonces si le dan el diagnóstico en una colonoscopía de que hay pólipos adenomatosos, tampoco hay que decir que es cáncer inmediatamente, ¿ok? Ahora, en el 30% de adultos y el 50% de ancianos van a presentar pólipos adenomatosos, lo que les estaba diciendo, y que la mayor parte de estos son asintomáticos, es decir, no van a dar problema. El problema es cuando se malignizan y no son detectados a tiempo. Del 100% de pólipos adenomatosos, solamente uno de cada 100 va a desarrollar un proceso maligno. Ahora, metiéndonos un poquito en la patología molecular, no vamos a entrar tanto en detalle en esto ya que no es el objetivo. El objetivo es principalmente ahondar en el punto de vista clínico, pero para que quien tenga dudas o algo, de mencionar que la patogenia molecular involucra mutaciones puntuales en un protoncogen llamado KRAS, ¿ok? También hay hipometilación de DNA, es decir, hay bajo silenciamiento de DNA y por lo tanto hay activación de los genes de los pólipos adenomatosos de colon, que en la abreviatura es APC por las siglas en inglés, que se localiza en el cromosoma 5q21, ¿ok? Y que esto tiene que ver un poquito con la inestabilidad por microsatélites, pero no vamos a hablar de eso por ahora. Y la pérdida de alelos también se tiene que ver, y la mutación es en P53, ok, pero lo más importante es KRAS, que se usa también como un marcador de cáncer de colon en histopatología, ok. Aquí tenemos un resumen de cómo se lleva a cabo el proceso de malignización. Tenemos del lado izquierdo una mucosa normal, un colon normal, en el que por tal vez problemas hereditarios, como algunos síndromes de predisposición a cáncer colorectal, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos, o que hay otras mutaciones en APC o cosas así, va a traer hiperproliferación o hiperplasia del epitelio, que después se va a volver un adenoma, es un pólipo adenomatoso, en el que hay mutaciones como ya mencionamos de KRAS, del cromosoma 18, de P53, y que al final se va a volver un carcinoma, ¿verdad? Ok, ahora para hablar de la clasificación de los pólipos adenomatosos, a grandes rasgos podemos clasificarlos en una parte macroscópica, que los dividimos en pólipos con tallo o pediculados,
y pólipos sésiles o de base ancha, llamados también en forma de arbusto, ya que los arbustos, como sabemos, tienen una base ancha. Ok, y estos últimos, los pólipos sésiles, son los que desarrollan más frecuente procesos malignos. Ok, sin embargo, todavía no se sabe bien si los pólipos con tallo o pediculados evolucionan a sésiles o inmediatamente salen como sésiles. Y la clasificación microscópica, que los divide en tubulares, vellosos y tubulovellosos. Ok, los más peligrosos son los vellosos. Ok, aquí tenemos la imagen histológica de los adenomas tubulares, que dice que crecen como en arborización. Los vellosos, que se entienden en sentido vertical, es decir, como proyecciones interdigitantes, ¿sí? Y los tubulovellosos, que pues no es ni uno ni otro, ¿no? O sea, los dos presentan ambos patrones y son de los más difíciles de identificar histopatológicamente. Aquí vemos una colonoscopia virtual, una reconstrucción que hace una tomografía computarizada, en el que se ve un pólipo, no sabemos si es adenomatoso o no, pero lo importante aquí es el uso de esta imagen, que es menos invasiva obviamente que el colonoscopio. Sin embargo, no es de elección, más que nada lo pongo para ejemplificar cómo se ve en un TAC, un pólipo, y cómo se vería en la reconstrucción, que es bastante interesante y es bastante didáctico. Ahora, los pólipos, el riesgo de malignización de estos es de acuerdo a su tamaño. Ok, entonces entre más grande sea el pólipo, más riesgo de que sea cáncer. Si el pólipo mide menos de 1.5 centímetros, el riesgo de cáncer es menor al 2%. Si se encuentran pólipos de 1.5 a 2.5 centímetros, el riesgo es de 2 a 10%. Y si mide más de 2.5 centímetros, el riesgo es de más de 10%. ¿Ok? La distribución, tenemos que la localización más frecuente es en colon ascendente y en colon sigmoides, en un 25% en cada uno. En el recto el 20%, en el colon transverso 15%, colon descendente 5% y colon recto sigmoides el 10%. ¿Ok? Ahora, cuando se encuentra en un paciente un pólipo adenomatoso, se debe realizar una colonoscopia al menos cada 3 años y se pueden utilizar métodos radiográficos. Sin embargo, la mejor indicación es colonoscopia. ¿Ok? Ahora, factores de riesgo para cáncer colorectal, que son los mismos factores de riesgo que para los pólipos adenomatosos. Tenemos que uno de los factores de riesgo es la alimentación. Una alimentación alta en grasas saturadas, en grasas animales, nos va a traer problemas, ya que se ha hablado de que aumenta la producción de ácidos biliares, y por lo tanto esto se ha asociado a efectos cancerígenos. ¿Ok? No se ha estudiado bien, pero se sabe que es un factor de riesgo. Ahora, la resistencia a la insulina, como en enfermedades como diabetes, acromegalia, también se han visto como factor de riesgo por el aumento de un factor de crecimiento llamado IGF. Ahora, en síndromes hereditarios como el síndrome de Garner, que es la poliposis familiar hereditaria, o el síndrome de Lynch, que es la predisposición a cáncer colorectal sin pólipos, también nos hace susceptibles al cáncer de colon y recto. Ok, siempre que en un paciente haya estos antecedentes, hay que tener muchísimo cuidado. Ok, también en enfermedad inflamatoria intestinal se ha visto, por ejemplo en CUSI, es la enfermedad donde más se ha visto de las enfermedades inflamatorias intestinales. También en bacteriemia y endocarditis por Streptococcus bovis, en procedimientos como ureterosigmoidoscopía y en tabaquismo. Ok, ahora, como prevención primaria, se ha visto que el ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina o el AINES, son protectores para el desarrollo de cáncer de colon, ya que disminuyen un poco la proliferación celular y las reacciones de tipo inflamatorio. Sin embargo, esto nos hace pensar que tal vez sí te puede dar una prevención primaria, sin embargo te puede dar una úlcera gástrica por el uso excesivo de aspirina o AINES, y también te puede predisponer en un cáncer gástrico, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta que esto no significa que el paciente necesita tomar 10 pastillas al día de AINES para no tener cáncer de colon. ¿Ok? El ácido fólico también se ha encontrado como prevención primaria, algunos sustitutivos de calcio y en las mujeres el uso de estrógenos. Ok, sin embargo, como volvemos a lo mismo,
los estrógenos a largo plazo hacen susceptibilidad para cáncer de mama, ¿no? Entonces, pues realmente como prevención primaria yo no lo diría, sino más bien que se han asociado efectos protectores. Sin embargo, yo no recomendaría su uso. Más bien recomendaría modificar hábitos alimenticios. Si tiene diabetes, tratar mejor la diabetes. Enfermedad inflamatoria intestinal, pues tener más cuidado con ella. Ok. Ahora el screening o tamizaje, que consiste en estudios que se hacen como prevención, así como la mastografía o el Papa Nicolau. También el cáncer de colon tiene sus estudios de screening, que son hacer un tacto rectal a partir de los 40 años y buscar sangre oculta en heces. Ok, aquí es donde entramos otra vez a la controversia. Algunos dicen que sí está bien, algunos dicen que en un estudio de biometría hemática, solamente en caso de que se hallara una anemia franca, se deben buscar la sangre oculta en heces. Y lo que sí está bien establecido es que a partir de los 50 años, sean hombres o mujeres, hay que hacer una colonoscopía para descartar la presencia de pólipos, ¿ok? Ahora, las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Esta es una enfermedad bastante interesante en la que se han dado diferentes manifestaciones clínicas de acuerdo a la topografía. Sin embargo, como sabemos, la clínica es la clínica y no siempre se va a presentar de la misma manera, ¿ok? Pero es importante detectar los datos alertas que nos pueden hablar de un cáncer de colon. Para empezar, en todos se va a presentar una pérdida de peso, fatiga, astenia, adinamia, el paciente está cansado, el paciente no quiere hacer nada, pierde peso, pierde apetito. Y ahora viendo un poco las manifestaciones clínicas por localización, tenemos que neoplasias de ciego y colon ascendente generalmente van a causar estenosis, pero sin llegar a la obstrucción. Y de hecho en colon ascendente y en ciego es donde menos se presentan síntomas. Ok, solamente puede haber continuas hemorragias, tal vez indetectables en muchas ocasiones. También puede haber en colon transverso dolor de tipo cólico y obstrucción intestinal, datos de obstrucción, los sonidos de batalla, el dolor, la necesidad del paciente de estar en movimiento. Y en colon descendente es donde más, en colon descendente, sigmoides y recto, es donde más hay síntomas. Hay un sangrado franco, el paciente lo nota al ir al baño. Y hay tenesmo, ¿ok? Que es cuando va al baño se queda con ganas de hacer, ¿no? Y esto es por una desregulación del recto, ¿ok? En esta enfermedad. Y como siempre, todas pueden presentar o no disminución del diámetro de las heces. Llega a haber neoplasias en la que no hay modificación de las heces, sobre todo en enfermedades de colon ascendente. Ok, ahora aquí tenemos una neoplasia en el ciego. Sí, vemos que está ulcerada en algunos puntos. Vemos que ya hay algunas zonas de necrosis, seguramente por isquemia que presionó el tumor. Ok, aquí un carcinoma de colon sigmoides, en el que radiológicamente se aprecia como el signo del servilletero, bueno, el anillo de servilletero o de la manzana mordida, ¿ok? A partir de la radiografía de serie de Vario vemos como hay en el colon descendente hay una obstrucción que está apretando en forma de anillo y vean de qué tamaño está la luz, ¿ok? Abajo vemos después de la micolectomía cómo se aprecia la neoplasia. Ok, aquí vemos una hemorragia de neoplasia en sigmoides, en el que se puede apreciar bastante bien como es un sangrado franco, es un sangrado que el paciente va a referir. Ok, pero no siempre se da esto. Aunque suene mal, ojalá la mayoría de cánceres fueran tan floridos como una neoplasia en sigmoides, ¿no? Porque es curable, ok, si es detectado a tiempo. Sin embargo, muchas neoplasias pues pasan desapercibidas. Ahora, para la estadificación, vamos a dividirlo en 4 estadios, ¿ok? 1, 2, 3 y 4, muy sencillo. El 4 como siempre es metástasis y el 1 es el cáncer más noble. Ok, en el estadio 1 vamos a entrar a detalle a estudiarlo.
El cáncer de estadio 1, para empezar, no penetra la capa muscular de la mucosa. ¿Ok? Y podemos dividirlo en un estadio T1 o T2. ¿Ok? Cuando es T1 no penetra más allá de la submucosa y la supervivencia a 5 años es de 95%. Y en el estadio 1 T2 penetra la submucosa pero no llega a penetrar la capa muscular de la mucosa. La supervivencia también es buena, es 90%. Ahora en el estadio 2 ya llega a penetrar la muscular. Vemos como la supervivencia disminuye a un 70 u 85%. Y en el estadio 3 ya afecta a los ganglios linfáticos. Si afecta a 1 o a 3 ganglios linfáticos, lo vamos a llamar un N1, ¿ok? La supervivencia es de 50 a 70%. Y si ya hay metástasis a 4 o más ganglios linfáticos, la supervivencia es de 25 a 60%, ¿ok? Y el estadio 4, que es metástasis a distancia, siendo el lugar más frecuente el hígado, la supervivencia vemos es muy mala, es menor al 5%. Aquí vemos nada más cómo la neoplasia puede llegar al hígado. Vemos cómo el tumor favorece la vascularización. Ok, el tumor parece que quiere diseminarse. Llega al hígado por medio del sistema porta, el sistema portal. Entra al hígado, se extravasa las células neoplásicas y finalmente causan una metástasis hepática. Ahora ya casi para terminar el tratamiento. El tratamiento lo podemos dividir en un tratamiento quirúrgico y en un tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico involucra la extirpación del tumor, ¿sí? Como parámetros antes de hacer el procedimiento quirúrgico, se puede tomar el antígeno carcinoembrionario como un marcador de recidiva del tumor, es decir, de persistencia del pulmón, de que vuelven a surgir las células malignas. Y es interesante porque hay controversia sobre si operar en metástasis. A mi punto de vista, siempre es mejor valorar al paciente y cómo va a terminar después de la cirugía. Si vemos que hay una metástasis nada más a hígado, podemos operarlo sin tanto riesgo de que difundamos más el cáncer, ¿ok? Se puede hacer una hepatectomía parcial y quitar el cacho de colon que está afectado, ¿ok? Sin embargo, si el hígado está regado o invadido de metástasis, o la metástasis ya llegó a otros órganos, ahí sí no sé si recomendaría que se operaran, porque generalmente las secuelas postquirúrgicas de estas cirugías son bastante graves. Ahora, como postquirúrgico, en caso de que haya sido un éxito la operación, se recomienda una exploración física cada 6 meses, con análisis bioquímicos, ¿ok? Con estudios radiográficos cada año. Y todo esto se recomienda supervisión durante 5 años, ya que en 5 años es donde se ha visto la mayoría de recidivas en caso de que las haya. En el estadio 2 y 3 se recomienda radioterapia e incluso quimioterapéuticos como el 5-fluoruracilo, el irinotecan, el leucovorin, okay, que los dos últimos son más que nada adyuvantes del 5-fluoruracilo. Y el uso de anticuerpos monoclonales como el cetuximab y el panitumumab, que son inhibidores de factores de crecimiento, el factor de crecimiento epidérmico, de hecho, y el bevacizumab, ¿okay? Que es un inhibidor del crecimiento del factor de crecimiento endotelial, es decir, inhibe el desarrollo de vasos que, como vimos, representan parte importante en el desarrollo de metástasis. Ahora, para hablar de la cirugía de colon, hay que tomar en cuenta que más que nada el proceso quirúrgico involucra gran resección de una buena porción del colon. Sin embargo, la mayoría de estas cirugías son bastante exitosas cuando se encuentra en un estadio temprano el tumor. Ok, por ejemplo, si se encuentra en el ciego, se tiene que quitar todo lo que esté morado.
Ok, se encuentra en colon ascendente, vemos que cae y se quita todo el territorio de la irrigación de la arteria mesentérica superior. Si está en colon transverso, se quita todo el colon transverso y parte de las porciones cercanas a las flexuras. Si está en la flexura esplénica, se quita parte del transverso y la mitad del colon izquierdo. Si está en el colon descendente, se quita todo el colon descendente y parte del sigmoides. Si está en colon sigmoides, se quita la mitad del colon descendente y el sigmoides con parte del recto. Ahora nada más para terminar, un estudio en el que se usaron quimioterapéuticos y radiación contra radiación sola en un grupo de pacientes en estadio 2 y 3 de cáncer. Se vio en la primera gráfica que en esta curva de Kaplan-Meier los pacientes que no tuvieron recurrencia fueron mayores en el grupo de radiación y quimioterapia que con la radiación sola, y la supervivencia también fue menor. Incluso vemos que a 5 años tal vez se hablaría de un 20% más con quimioterapia y radiación, ¿ok? Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Podríamos ahondar más en el tema, sin embargo, no es necesario. Se me hace el suficiente conocimiento que debe tener un médico general, un médico que está viendo a la población. Y me parece que trae información bastante interesante sobre la enfermedad para la población general. Algunas imágenes son bastante fuertes, sobre todo si los ve alguien que no está acostumbrado a este tipo de imágenes. Sin embargo, como siempre, es mejor tal vez ver 3 minutos algunas imágenes para algunas personas no agradables, pero siempre tener en cuenta que la prevención y conocer sobre la enfermedad va a traer beneficios a la población y que nunca estamos exentos de padecerla. Pero pues es importante saber que en estadios tempranos tiene tratamiento, tiene cura, y que pues es importante ver a sí mismo y a familiares, amigos. Si empiezan a ver que un amigo familiar tiene más de 50 años y empieza a perder muchos kilos de peso, tal vez lo ven cansado, fastidiado, hay que tener en cuenta que esto es una posibilidad, ¿no? Siempre es importante esto. Y bueno, cualquier pregunta, duda, aclaración o comentario pueden dejarlo abajo. Yo intentaré responderlos con prontitud todos. Y creo que eso es todo por ahora. Les mando un abrazo y que estén bien.